Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. La iglesia local está conformada por familias de las cuales se espera que tengan una vida piadosa, que vivan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y que busquen en todo momento agradar al Señor. Y cuando me refiero a familias, me refiero a los padres, a los esposos, a los hijos, a los hermanos, es decir, a cada integrante de nuestro núcleo familiar. Y para lograr este cometido de levantar familias en el temor de Dios, el Señor ha colocado como líderes de la familia a los padres. Escúcheme, no a los hijos. Los padres son los encargados de levantar su casa en el temor de Dios. ¿Y sabe por qué no en los hijos? Porque los hijos no cuentan con la autoridad para liderar una casa. Porque para ser autoridad, primero debemos estar bajo autoridad. Es como si usted inscribe a su hijo en una escuela de fútbol y a la semana de haberlo inscrito, él ya quiere darle instrucciones al entrenador. No tiene autoridad. Se inscribió en la escuela de fútbol para que su entrenador le dé lineamientos que él debe acatar. Y si lo hace, llegará con el tiempo a ser un gran deportista. Salmo 127:4. La Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos de un valiente. ¿Y quiénes son los valientes? Sus taitas, sus papás. Y una persona debe tomar una flecha y antes de enviarla para que cumpla su propósito, debió haber construido, conformado, preparado y afilado muy bien esa flecha. Pero si miramos hoy, todo está al revés. Y por eso los resultados en la sociedad y en el nivel de degradación moral, porque los padres han abandonado su liderazgo en casa, lo han cedido a sus hijos y han afectado la ecuación espiritual. Ahora, ser padre, ¿cuántos acá son papás, mamás? Es una tarea tremendamente desafiante. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil. Y más aún, ser un papá a la manera de Dios. Porque los tiempos que enfrentamos son tiempos peligrosos. ¿Y por qué me refiero a que son tiempos peligrosos? Porque estamos viviendo el tiempo de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. Así que un papá, según el diseño bíblico, debe primeramente amar a sus hijos y amarlos de forma incondicional. Ese amor lo llevará a hacer lo que sea para proveer a las necesidades de sus hijos. Pero también él tiene que instruir y acompañar con su enseñanza acompañar esa enseñanza con su ejemplo, modelar la instrucción que da. Y además de amar, de proveer, de instruir, mucha atención, también debe disciplinar. Es decir, ayudar a sus hijos a conformar su carácter, para que ellos desarrollen dominio propio. Es decir, la capacidad de saber cuándo detenerse y no dejarse arrastrar por nada. Pablo lo dijo de esta forma: todo me es lícito, pero de nada me dejaré controlar. Una persona con dominio propio sabe cuándo parar. No se deja controlar ni por lo que come, ni por sus relaciones, ni por las influencias externas, ni por lo que ve en la televisión, ni por lo que este mundo le tienta, porque sabe detenerse y sabe decir no a lo que Dios dice no.
Pero tener un hijo así no es sople y haga botellas. No, usted tiene que ser intencional para formar el carácter de su hijo. Y en relación a la disciplina, la Biblia exhorta a 3 tipos de disciplina. La primera de ellas, la preventiva. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando un papá o una mamá tienen la palabra de Dios ardiendo en su corazón, entonces ahí sí tienen autoridad para repetirlas a sus hijos. Hablar de ellas cuando están en casa, cuando están por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, a toda hora. ¿Cuándo? A toda hora. Porque es que hay hijos que dicen: ay, mamá, no ore tanto. Otra vez alabanza. Es que no hay otra música. Otra vez la Biblia. Otro congreso. Y el Señor dice que debemos repetir las palabras que Él nos ha dado a nuestros hijos permanentemente. Porque eso va preparando y forjando el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa con esos hijos que, aunque son instruidos, no atienden la voz de sus padres? Pues entonces entra en escena el segundo tipo de disciplina. Ya no una disciplina que previene problemas, sino que ahora debe ¿qué? Corregir. Una disciplina correctiva. Una disciplina que se concibe en algunos casos como el castigo. ¿Sabe que los padres deben castigar a sus hijos? Deben sancionar a sus hijos cuando ellos no hacen algo que se les ha sido instruido. La Biblia dice que el padre que no castiga a su hijo lo trata como un bastardo. Eso dice la Biblia. Y muchas veces cuando esa disciplina entra en escena y los papás tienen que corregir y tienen que castigar y tienen que poner un freno, los hijos ya no ven a sus padres como sus aliados, sino comienzan a verlos como los más malvados villanos de su vida. Incluso le dice: papá, mamá, ustedes son un obstáculo, ustedes son un estorbo a la visión que yo tengo en mi vida. Y por eso titulé mi mensaje en esta mañana: estorbos divinos. Porque en eso nos constituimos los papás en un momento dado para nuestros hijos. Como pastor, en un momento dado yo puedo ser para usted un estorbo. Ay, el pastor no me pone a predicar. Ay, el pastor no me permite que yo abra un grupo en mi casa sin haber pasado por formados para servir. Es un estorbo, pero yo lo completo divino. Claro, en ocasiones Dios va a usar nuestras vidas para adelantar sus propósitos, y usted aquello que ve como una amenaza, a la postre será una bendición. Hijos dicen: mi mamá o mi papá, mi autoridad estorba lo que yo sueño. Y esos hijos no han caído en cuenta que esos estorbos vienen de Dios para prevenir futuros problemas. Por eso es una gran bendición haber nacido en una cuna cristiana. Aunque algunos dicen: qué maldición. Pero a medida que su carácter es procesado, van a dar gracias. Y dirán: gracias a Dios que nací en un hogar cristiano. Ahorita dicen: ay, me toca a la iglesia. Pero mañana dirán: gracias papá, gracias mamá. Así que no tema corregir. Sí, papá, se pondrán bravitos un ratico, pero cuando les dé hambre volverán. Así que no tema tener el carácter de un padre que frena, que obstaculiza el pecado en sus hijos. Mire, cuando toda mi depravación sexual, por llamarlo así, salió a la luz,
cuando yo tenía cerca de 18 años, mi mamá no era cristiana, no éramos aún creyentes, pero había temor de Dios en su corazón. Y ella jamás aceptó mi pecado. Aunque no conocía lo que años después conoceríamos en la Biblia. Y hoy doy gracias al Señor porque saber que ella no fue mi cómplice y que no participó en mi pecado, hoy ha sido clave para la libertad que el Señor me ha entregado. Gracias a Dios por ese obstáculo, por ese estorbo que Dios usó para encauzar mi proceder. Claro, hoy los jóvenes se pasan por la galleta a sus papás porque son anticuados, porque vivimos en otra esfera, vivimos en otra generación y se rebelan en contra de la autoridad de sus padres y no se dan cuenta que Dios desde el cielo mira y dice: te pasaste la galleta a tus papás, entonces yo voy a empezar a tratar directamente contigo. Y ahí es donde los papás tienen que entender que habrá momentos donde Dios va a tratar con sus hijos y ellos tienen que dar un paso atrás y orar para que Dios trabaje en el corazón de ellos. Porque como papás somos dados a resolver todo en la vida de nuestros hijos y hay momentos donde Dios te va a decir: ¡hey! Estad quietos para que tu hijo conozca que yo soy Dios. Algunos hijos en medio de su rabia dicen: es que te odio, papá. Eres la persona que más aborrezco o que más detesto. Y a pesar de que usted tiene que oír eso, usted tiene que seguir adelante con la tarea de forjar en sus hijos el carácter de Dios. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y cuando ya sea grande no se apartará de él. Y algunos quieren tener hijos grandes que no se aparten de Dios, pero no los instruyeron cuando eran pequeños. Nuestra responsabilidad como padres es, mientras podamos, llevarlos a la iglesia. ¿Y por qué digo mientras podamos? Porque habrá un momento donde ya no podemos. Habrá un momento donde el ser parte de la iglesia debe ser una decisión personal de cada uno de nuestros hijos. Y mucha atención, porque hoy papás: pastor, ¿qué hago? Mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Y yo miro y recuerdo años atrás. Y no les digo nada, pero yo digo: uy, pero usted tampoco quería venir a la iglesia. Yo me acuerdo que usted llegaba re tarde. Yo me acuerdo que para usted primero estaba lavar el carro, la fiestecita, el asado, el cumpleaños, el viaje, el partido, el trabajo. Así que ¿de qué se aterra? Si nunca usted modeló que la iglesia o las cosas espirituales fueran una prioridad para su vida, y por eso sus hijos ya no quieren venir a la iglesia. Claro, lo justifican en que el pastor es aburrido, la música harta, allá hace mucho calor, la gente huele a chucha, porque todo eso lo dicen. Pero realmente debemos entender que debe primar una decisión personal del corazón de cada uno de nuestros hijos. Y mucho cuidado, porque solemos cuando nuestros hijos son pequeños juzgar a los padres de hijos grandes. Yo soy tremendamente cuidadoso de eso. ¿Por qué? Porque uno dice: yo no voy a levantar mi hijo como ese. Mírelos, esos hijos descachalandrados con las mechas hasta la cola, tatuados con... Cuidado, porque lo que usted más juzga se le devuelve. O como lo dice el adagio popular: el que escupe a lo alto, en la cara le cae. Así que les he hablado de la disciplina preventiva, de la disciplina correctiva, y tengo que hablar de una tercera disciplina de la cual el Señor también nos habla: la disciplina destructiva. Esa jamás debe ser aplicada por las familias cristianas.
La disciplina nunca tiene como intención destruir a un hijo. Jamás. Y me refiero a la disciplina que está acompañada de violencia, de palabras grotescas, de golpes. Efesios 6, versículo 4 dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino más bien críenlos. ¿En qué? Disciplina y amonestación del Señor. Pero no los provoque a ira, es decir, no les encone el corazón. Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a sus hijos. ¿Cuántos hijos dicen amén? Porque algunos jóvenes hablan conmigo y me dicen: es que me desesperan. Y es cierto, hay instrucciones tanto para los padres como para los hijos en ese sentido. Ahora, habiendo dicho esto, quiero mostrar a un hombre de la Biblia que, de acuerdo a lo que nos habla la Escritura, Dios esperaba que él aplicara una disciplina correctiva sobre sus hijos y no lo hizo. Solamente aplicó la disciplina preventiva, pero cuando ellos empezaron a pecar, él no hizo nada. Y Dios demandaba de este hombre que él estorbara a sus hijos. ¿De quién estoy hablando? De Elí. Primera de Samuel capítulo 3, versículos 11 al 14. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere, eso espero que pase esta mañana, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No era un pecado que ellos hacían a escondidas. Su papá lo veía. Su papá era un testigo. Su papá se convirtió en un cómplice del pecado de sus hijos. Y afirma la Biblia: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué esperaba Dios que el papá hiciera con sus hijos? Dígale a la persona que está al lado: que los estorbe. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Una palabra que estremece el corazón. Dios traerá juicio a las casas donde Elí no estorbe a sus hijos. Elí era un padre, era el sacerdote del pueblo, y además de eso era un juez en Israel. Y como juez, él se había dado cuenta que siempre que el pueblo pecaba y se arrepentía, Dios lo perdonaba y lo prosperaba. Y ahí está el círculo de lo que vivió Israel en el tiempo de Elí. Y una vez Dios lo perdonaba, él volvía a pecar. Así que como juez, él sabía que sí, Dios es amor, pero también es justo y es fuego consumidor. Y sin embargo, a pesar de ser juez, a pesar de ser sacerdote, no estorbó a sus hijos. El corazón de Elí estaba profundamente impactado viendo el proceder de sus hijos, y creo que esa es la razón por la cual la Biblia afirma en Primera de Samuel 3:1 que el pueblo estaba sin visión. Porque si el sacerdote que los dirige no tiene visión, el pueblo también pierde su visión. Y también dice que la palabra de Dios no venía con frecuencia, escaseaba, las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba impactado emocionalmente. Difícilmente yo podría ministrar a la iglesia si mi casa está en desorden, si yo tengo una situación. Porque antes de ser pastor, con respeto digo esto, soy papá. Y si tengo que sacrificar el ser pastor por dedicarme a ser papá, eso debe primar. Así que ¿con qué ganas Elí iba a ministrar al ver
el comportamiento de sus hijos. Ahora, por eso la Biblia dice que la palabra escaseaba, porque no sé si usted la ha pasado con su esposa, pero cuando ellas están calladas, pasa algo. Y ¿saben qué creo yo? Que Elí ya era viejo, estaba perdiendo la visión, porque cuando honramos a nuestros hijos más que a Dios, viene la ceguera. Todos ven lo que hacen nuestros hijos, menos nosotros, porque estamos cegatones por el espíritu de Elí. Ahora, Lucas 12:48 dice: a quien más se le entrega, más se le exige. Por eso es que al liderazgo se le exige más, al liderazgo se le demanda más, a los que ministran a nuestros niños se les debe demandar más. Estorbar es molestar, estorbar es incomodar, fastidiar. ¿Le está usted fastidiando este mensaje? Gloria a Dios. Fastidiar es perturbarlo. Fastidiar o estorbar es ponérselo difícil. Hay un momento en la relación de padres e hijos donde el papá se la tiene que poner difícil. Es administrar una disciplina adecuada que tiene como propósito corregir el andar equivocado de nuestros hijos según la palabra de Dios. Es convertirse en un impedimento para que nuestros hijos no pequen deliberadamente. Es bloquear la acción insensata de nuestros hijos, haciéndoles resistencia. Y eso ocurre en la relación de padres e hijos. Su papá va a hacer resistencia para que usted no se convierta en un impío. Claro, no se trata de algo brusco, violento, grotesco. No, es algo espiritual, pero que también conlleva confrontación, que también conlleva una disciplina no solamente preventiva, sino también correctiva. Escúcheme bien, papá, si usted no estorba a sus hijos, se convertirá en un papá alcahueta y cómplice. Claro, los amigos del mundo de su hijo dirán: uy, pero su papá es chévere, su papá es play, su papá es moderno, ¿no? Porque lo ven como un papá permisivo y fantoche. Pero pregunta, ¿cómo lo ve Dios? Algunos ejemplos: hijos alcohólicos, hijos que se la pasan de rumba cada 8 días. Y los papás dicen: uy, pero terrible mi hijo. Hijito, ya te he dicho que eso de tomar está mal. Y uno dice: pues lo está disciplinando. Sí, pero usted tiene que estorbarlo. Porque pregunto, ¿con qué dinero compran el alcohol que se toman? ¿Quién les da el dinero para que se tomen alcohol? Sus papás. Así que usted está financiando su pecado. Y por eso estamos cayendo, repitiendo el mismo cuadro de Elí con sus hijos. Padres que permiten que sus hijos se acuesten en la misma cama con sus novias o con sus novios. Padres que ven cómo sus hijos blasfeman, se burlan, se ridiculizan a Dios y no le dicen nada para que el niño no se delique. Padres que ven cómo sus hijos tratan a su mamá como lo peor. Ni siquiera como servicio doméstico, porque el servicio doméstico hay que tratarlo con dignidad. Pero las tratan y los papás aprecian ese cuadro y no corrigen al niño. El espíritu de Elí. Padres que sus hijos mienten y antes los acompañan, antes los aprueban en su mentira, les cubren y les tapan. Es decir, no los estorban.
Ofni y Finés. Esos son los nombres de los hijos de Elí. Primera de Samuel capítulo 2 me muestra los pecados que cometían los hijos de este sacerdote. Y voy a pasar rápidamente por 5 de ellos. El primer pecado, en el versículo 12, la primera parte, dice que Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran hombres impíos. Así que el primer pecado es la impiedad. ¿Qué es una persona impía? Es una persona que vive como los del mundo. Vive como un ateo. Vive sin temor de Dios. Y claro, como conocen los principios, pero no los viven, ellos llaman a su libertinaje libertad en Cristo, pero están confundidos. Ese mismo versículo 12 en la segunda parte dice que estos muchachos, aunque eran hijos del sacerdote, no tenían conocimiento de Jehová. Ese es su segundo pecado, no tener conocimiento del Señor. Me refiero a no conocer a Dios de forma íntima. Escúcheme bien esto, iglesia. Ofni y Finés tipifican una generación de hijos que han nacido en la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Nacieron en el seno de la iglesia, pero ellos no han nacido de nuevo a la familia de Dios. Vienen a la iglesia porque sus padres los traen, porque se les inculcó esto. Y así debe ser mientras están bajo la tutoría de sus padres. Pero ya adultos deben tomar una decisión basados en el conocimiento que ellos tienen de Dios. Iglesia, hoy les quiero decir algo como pastor. Yo quiero que la gente que venga a la iglesia lo haga porque le gusta hacerlo, porque le gusta a Dios. ¿A cuántos acá les gusta a Dios? Yo quiero que usted venga aquí porque le gusta su casa, porque le gusta el servicio, porque le gusta la presencia de Dios. Pero si usted está aquí obligado, usted tiene que considerar sus prioridades y ponerlas en el orden de Dios. No quiero una generación de jóvenes que conozcan a Dios solo de oídas, por referencia de sus papás, sino que lo conozcan personalmente. Ofni y Finés vivían en el templo, pero no conocían al Dios del templo. Años en la iglesia, pero no conocían al Dios de la iglesia. Incluso hay personas que pueden cantarle a un Dios que no conocen, que incluso dicen adoramos a Dios, pero en realidad adoran a un Dios que no conocen. Y ese fue el pecado de Ofni y Finés. No tenían conocimiento de Jehová. Miren lo que dice algunos versículos del Nuevo Testamento. Hechos 17:22. Pablo pasó por una ciudad idólatra que le tenían un altar a cada dios. Y había una inscripción que decía lo siguiente: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle. Hay gente que puede levantar las manos, cantar, danzar, pero tristemente no conocen al Dios que dicen adorar. Jesús se lo dijo a la mujer de Samaria, Juan capítulo 4, versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Y Pablo, escribiéndole a una iglesia cristiana, dice: velad debidamente y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No porque usted tenga padres creyentes significa que sus hijos son creyentes. Hay hijos que incluso se avergüenzan de Dios. Nunca hablan de su fe y se les olvida lo que la Escritura anuncia. Cualquiera que se avergüence de mí en la tierra, cuando llegue el momento de confesarlos ante el Padre, yo también me avergonzaré de ellos. Porque finalmente
todos nosotros, padres e hijos, nos encontraremos delante del Señor. Unos para salvación y otros para castigo. Otro pecado que cometían los hijos de Elí era el menosprecio de las ofrendas. Eso lo dice el versículo 17. Ahora, es terrible porque eran impíos, mundanos, no conocen al Señor, pero muestre las ofrendas. Porque usted sabe, bíblicamente los sacerdotes vivían de las ofrendas. Las ofrendas era el salario de Dios a los que ministraban. Ellos no ministraban santamente, pero ellos sí estaban preocupados por las ofrendas. Menospreciaban la ofrenda, despreciaban a Dios y a su iglesia. Gente que abusa del ministerio, se aprovecha de las ofrendas ministeriales, pero no asumen las responsabilidades de este. Quieren vivir del altar, pero no tener sus vidas consagradas a Él. Así que yo no entiendo cómo personas aquí pueden alabar, bendecir, gloria a Dios, hermanito, hermanita, dar clases y en la casa madrearse unos con otros. No lo entiendo, no lo comprendo. Y por eso esta actitud debe ser corregida. Otro pecado número 4 en el versículo 22, inmoralidad. Dice que los hijos de Elí se acostaban con mujeres en la puerta del tabernáculo. Inmorales. Gente que creció en la iglesia, pero no tenía temor de Dios en el corazón. Y para completar, número 5, versículo 25, su padre vino a hablar con él, a ministrar una disciplina preventiva cuando tenía que ministrar una disciplina correctiva. Y pese a eso, dice la Biblia que ellos no escucharon a su padre. Como resultado de eso, Dios, ¿qué decidió? Muerte para ellos. Ahora, lo más difícil o una de las cosas que más me asombra es que su papá, conociendo el comportamiento de sus hijos, los tenía ministrando en el altar. Porque no solamente el juicio vino sobre ellos, el juicio también vino sobre Elí. Esta historia pudo haber tenido otro final. Su papá pudo ser un estorbo. Y a veces el ser estorbo significa no ministras más. A veces ser un estorbo significa no te voy a seguir dando el dinero de las ofrendas. Se acabó lo que yo te venía dando, porque lo que yo te doy, tú no lo usas para glorificar a Dios, sino para glorificar al mundo. Eso es estorbar a sus hijos. Seguramente ellos empezarían a pasar dificultades como las del hijo pródigo, empezarían a volver en sí y se arrepentirían. Y entonces Dios los perdonaría, como lo hace con todo aquel que está dispuesto a arrepentirse, y ellos serían de nuevo retornados al ministerio. Ese hubiera sido un final feliz, pero no fue así. La Biblia dice que un mismo día, debido al pecado de Elí y de sus hijos, los tres, Elí, Ofni y Finees, murieron en un solo día como resultado de una guerra. Iglesia, Dios no pasó por alto el pecado de esta familia. Este pecado y la falta de que Elí estorbara a sus hijos tuvo consecuencias. Primera de Samuel 2, versículos 30 al 36. Esta porción que leo a continuación es una de las pocas porciones donde yo veo a Dios retractándose. Yo te dije que te bendeciría, pero debido a que tú no has corregido el andar de tus hijos, ya no te voy a bendecir más. Por tanto, versículo 30, Jehová, el Dios de Israel, dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pregunto, ¿Elí honró a Dios? ¿Lo despreció? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Serían cortados siendo jóvenes. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día. Y yo en cambio, y aquí está siempre la respuesta de Dios a favor del pueblo, yo me levantaré un sacerdote fiel. Porque tú no lo fuiste, Elí, porque tus hijos no lo han sido. Yo voy a levantar un Samuel y oro en el nombre de Jesús que en las filas de nuestra congregación se levante una generación de Samueles. Yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. Ahí sí, ay, por favor, agrégueme a algún ministerio para que pueda comer un bocado de pan. Gracias al Señor por los Samueles que hay en esta casa. Gracias a Dios por los Samueles que Dios está levantando. Gracias a Dios por aquellos Ofni y Finehés que proceden al arrepentimiento y se convierten en la generación de Samuel. Quiero preguntarte, ¿fuiste estorbado por tus papás en algo que no te convenía? Una relación que no te conduciría a un buen lugar, una decisión precipitada que ibas a tomar y ellos se opusieron. Un negocio en el que no te convenía invertir. Yo quiero que usted pueda decirle de todo corazón, no porque yo se lo anime a hacer, sino que de todo corazón usted en algún momento de esta tarde con sus papás, después de que gane Colombia, usted le puede decir: papá, mamá, gracias por estorbarme. Gracias por ser un impedimento a una vida de desenfreno. Gracias por decirme no cuando yo esperaba que me dijeras sí. Debido a que Elí no hizo la tarea con sus hijos desde pequeño, tuvo que ver el final de sus hijos ya grandes. Hoy muchos papás miran atrás y dicen: si yo hubiera corregido a mis hijos, si yo los hubiera detenido, si yo los hubiera confrontados. Ahora, no solamente los papás y los hijos. Mire este versículo, 1 Samuel 25:33. David le habla a la que llegaría a ser su esposa, bueno, una de sus esposas, Abigail, y le dice así: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy. Tremendo, porque si no fuera por ti, por tu estorbo, yo habría derramado más sangre. David iba lleno de venganza a desquitarse de Nabal, pero esta mujer, Abigail, sabia, lo estorbó, le habló al corazón, le impidió que avanzara y él después le dio las gracias. Lástima que no hizo lo mismo Zafira con Ananías, cuando los dos fueron cómplices de robarle dinero al Señor. Se necesitan personas que se levanten en la casa y que no sean cómplices, sino estorbos al pecado, para que la misericordia y la gracia rodeen nuestras familias. Le pedí el favor a Jorgito, Dios puso en mi corazón que él compartiera un testimonio de su vida que ilustre este principio acerca de estorbos divinos. Así que yo no tengo ni idea qué me va a decir,
pero sé que va a ser de bendición. Pastor, a mí tampoco me van a querer después del día de hoy, yo creo. No, el pastor me habló del tema. Me dijo, Brito, quiero que compartas algo. Yo siempre a la iglesia le cuento mis historias, ¿no? Las historias de mi casa, de mi vida, de mi familia. Mi familia básicamente ha estado compuesta por mi mamá, mi hermana y yo. Y vivimos muchas situaciones aún estando en el Señor. Y el pastor me dijo, comparta algo de lo que es la relación que ha sido con mi mamá y cómo ella, Dios la ha usado para estorbar mi vida. No me voy a poner como ejemplo, ni la voy a poner como ejemplo, pero sí hay cosas que mi mamá hizo en nuestras vidas que nos marcaron y que nos llevaron a un destino. Y si yo hoy soy lo que soy, que no es que sea mucho, pero lo que soy, yo digo, Señor, es gracias a mi mamá y a que Dios obró a través de la vida de mi mamá. Yo cuando le digo a mi esposa, yo le digo, mi amor, lo que yo soy es por mi mamá, porque ella forjó mi corazón, porque ella forjó mi vida, porque ella moldeó mi vida. ¿Y cómo? A través de su ejemplo, pero también a través de la palabra del Señor. Yo creo que la disciplina y el estorbar a un hijo es un acto de amor. Y uno cuando es hijo, uno dice, ay, mi mamá, ay, usted no sabe, y cállese. Pero cuando uno crece y empiezan a salir las canas y pasan los años, uno dice, mi mamá o mi papá tenían razón, ¿cierto? Cuando uno es joven, uno dice, no, es que mi mamá y mi papá no saben nada. Pero a medida que pasa el tiempo, al final de los días uno dice, tenían razón. Y muchas veces uno quisiera tenerlos al lado para preguntarles y decirles, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué podría yo hacer? Yo identifico 3 áreas o algunas áreas en mi vida en las que mi mamá nos estorbó y me estorbó a mí y yo. Nosotros llegamos al Señor, a la iglesia Casa sobre la Roca, hace, ¿cuántos? 32 años. Y yo tenía que 13, 14 años. Imagínense uno llegar a 13, 14 años a la iglesia, yo llegaba enojado, Piedro, ¿por qué voy a tener que madrugar un domingo? ¿Por qué me traen aquí a este lugar? Pero mi mamá le dijo al Señor algo. Le dijo, Señor, vamos a hacer un trato. Ustedes saben cómo habla mi mamá porque yo siempre les he contado cómo es ella. Yo lo voy a traer a la iglesia todos los domingos. De las mechas, del pelo, arrastrado, enojado, contento, feliz, como sea. Pero a la iglesia va a venir. No es negociable la iglesia. Hablo de mi casa y no le voy a poner ejemplos. Síganme. No, es mi casa, pero es lo que me forjó a mí. Y yo tenía que ir a la iglesia con mi hermana, teníamos que ir. No era opcional, no era que si me gustaba, que si yo quería, no. Había que ir a la iglesia. Señor, yo voy a traer a mi hijo a la iglesia, a mis hijos. Y tú te vas a encargar del corazón de ellos. Yo no puedo cambiarles el corazón. Yo no puedo hacer que ellos se enamoren de ti. Yo no puedo hacer que ellos te amen a ti. Lo que sí puedo hacer es traerlos a la iglesia. Y Dios un día obró en nuestro corazón. ¿Cómo obró en nuestras vidas? Bueno, en mi corazón obró a través de la música. Yo un día empecé a ver que tocaban, empecé a ver que había piano y batería y yo me empecé a emocionar y dije, ok, esto está chévere y me gustó y Dios se encargó de mi corazón. Mi mamá nos estorbaba, siempre me estorbó para ir a la iglesia. No hubo opción para no ir a la iglesia. Yo le decía a mi esposa que mi mamá, otra forma en la que me estorbó siempre en mi vida espiritual es a las 6 de la mañana, mi mamá a orar. Ese era el régimen en mi casa. Pero era un régimen de amor. Porque a veces pensamos, uy, no, pero qué cruel, ¿cómo así? Y yo sé que los tiempos han cambiado. Pero eso fue lo que me forjó a mí. Mi mamá a las 6 de la mañana me decía, vamos a orar, por favor. Y yo, mamá, pero ¿cómo así? Uy, no, tengo sueño. A orar, a orar, a orar. Hay una frase de mi mamá que me decía, no me dejen sola. Porque en medio de las dificultades, mi mamá nos decía, no me dejen sola. ¿Y sabe por qué? Porque uno como hijo piensa que los problemas son de los papás y que la escasez es de los papás y que ellos van a ver cómo van a solucionar.
Pero si algo me enseñó mi mamá cuando me estorbaba, es que los problemas de la casa son de nosotros y son de todos. Y entonces a las 6 de la mañana nos levantábamos mi hermana, mi mamá y yo, o se levantaba mi mamá y nos levantaba mi hermana y a mí, más bien, y nos sentaba en la sala de la casa a orar. No me dejen sola. Pero eso me hizo aprender que una casa es de 2, o de 3, o de 4, o de 5. Y que los problemas de una casa no se solucionan con que cada uno mire a ver cómo hace. Mi mamá siempre nos decía, mire, pongámonos de acuerdo y vamos y nos comemos ese montón primero y luego venimos y nos comemos este montón. Pero si cada quien jala para su lado, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Siempre nos decía, unámonos, no me dejen sola, no me dejen sola. Y como hijos necesitamos aprender a que los problemas y las dificultades de la casa son nuestras. No es que mi papá tiene que solucionar, es que mi mamá tiene que... No, claro, hay una responsabilidad de los padres, pero como hijos necesitamos aprender a sobrellevar, porque eso nos hace formar como esposos el día de mañana. Y como esposo yo sé que yo tengo una responsabilidad espiritual. Mi mamá me decía, mire, ¿cómo está? ¿Está orando? Yo, sí, mamá, sí, estoy orando, sí. Yo. ¿Cómo está? ¿Cómo está andando? Me decía mi mamá. ¿Cómo está andando? Me decía alguna frase que nunca se me olvida. ¿Cómo está andando? Porque si Dios lo quiere disciplinar a usted, me va a apretar a mí. Porque Dios sabe que si yo tengo, yo le doy. Y hay momentos donde las casas se aprietan porque Dios necesita trabajar con los hijos. Y si el padre tiene, como es natural, tome. Y mi mamá me decía, ¿cómo está andando? Ande bien, ande derecho. Porque si Dios lo quiere tratar a usted, me va a tratar a mí y me va a apretar a mí. Porque si yo tengo, yo le doy. ¿Cómo no le voy a dar? Hay momentos donde Dios aprieta a los padres, pero el trato es para el hijo. Ahora me aman más los hijos, ¿cierto? De manera que ese estorbo de mi mamá hizo que yo aprendiera a que la casa somos todos y a que las cargas y las dificultades las llevamos todos sobre los hombros y que mi mamá no estaba sola y que nosotros la rodeábamos con oración, que nosotros nos levantábamos con oración. Hay otra área en la que mi mamá me estorbó y fue por supuesto en el área emocional. Yo fui muy enamoradizo. Pero mi mamá me decía las cosas de frente. Esa muchachita no es para usted, punto. No quiero decir que todas las mamás siempre tienen la razón, no, pueden estar erradas, pero casi siempre tenía la razón. Voy a ser sincero, el 99% de las veces tenía la razón. Estorbar es decir las cosas. Estorbar es hablar, es decir, ¿sabes qué? Mira, hay formas. Esa es la forma de mi casa, sin agüero. Hay formas hoy día, hijo, ven, sentémonos, yo quiero decirte que esa chica, pues no sé, siento en mi corazón que tal vez no. Está bien, porque son formas. Pero mi mamá me decía, esa muchachita no me gusta. No es para usted. Como el dermatólogo, al grano. Hay momentos donde mi mamá me estorbaba diciéndome las cosas. Hay momentos donde mi mamá me estorbaba orando solamente. Pero hay momentos donde mi mamá ponía un stop. Y tan es así que mi esposa siempre se ríe que le cuento esa historia. Un día yo estaba con una chica, como saliendo con ella, y cuando ella percibió que yo estaba en peligro y que no era una relación sana, estábamos en la iglesia, era una chica de la iglesia. Estábamos en Casa Roca, yo tenía 18 años, era un bebé. Ella tenía un poquito más que yo, ella tenía como 23 años. Y era fregadita, aquí entre nos, era fregadita. Hoy día digo, sí, la pelada, sí, yo estaba en peligro, pobrecito yo. Y cuando eso pasó, mi mamá empezó a decir, no me gusta, no es por ahí. Esa pelada no es para usted, no es por ahí.
Y yo que sí, y yo enamorado, y yo no, pero es que esa es la mujer de mi vida, yo me voy a casar y vamos a ser felices. No es por ahí. Hasta que un día mi mamá me dijo esto, no es para que lo tome de ejemplo, pero ahí se lo dejo. Me dijo, mire, mire. Si usted sigue saliendo con esa muchachita, yo la voy a esperar en la iglesia un día. Y la voy a coger del pelo y la voy a arrastrar por los pasillos de la iglesia. Así me echen de la iglesia. Usted verá. Así como se los estoy diciendo, me dijo mi mamá. Bueno. Así me lo dijo. Yo la cojo, yo me llamo Jorge Edwin, para que todos sepan. Ella me dice Edwin, porque es el nombre como me llaman en mi familia. Vea, Edwin, si usted sigue con esa muchacha, yo un día la cojo del pelo y la arrastro por la iglesia, así me echen de la iglesia. Usted verá. ¿A qué voy? A que un papá va a estar dispuesto a proteger su casa. Y ella me dijo, yo cuido lo mío. Porque la mamá de ella, la otra chica, la chica tenía un novio. Ese yo era el segundón. Pero yo estaba enamorado. Y ella me usaba a mí para que cuando llamaba el novio de ella a las 11 de la noche, ella decía, hola Jorge, ¿qué más? Porque los papás decían Jorge, chévere, y me apreciaban. Y no le ponían problema, pero con quien hablaba era con el otro muchacho. Y la mamá de ella una vez se desapareció un fin de semana. Y la mamá llamó a mi mamá, Leonor, hágame un favor, páseme a Jorge. Necesito, no, pásale, no. Llegó a mi casa, como a las 11 de la noche, a buscar a la hija. Hágame un favor, llámeme a Jorge que baje. Y mi mamá, ¿baje a qué? No, es que Pepita no aparece. Búsquelo usted. Mi hijo está durmiendo en la casa, yo no lo voy a hacer bajar. Y se formó un pequeño problema y al final mi mamá le dijo, ¿sabe qué? Cuide lo suyo y yo cuido lo mío. Y necesitamos aprender a ser padres que cuiden y que protejan. Nosotros no tenemos hijos y yo le digo, mi amor, pobrecitos, donde yo hubiera tenido hijos, Dios mío, ¿cómo serían? Porque yo he aprendido a aprender a cuidar a los nuestros. Y yo le decía, mi amor, si yo tuviera una hija, yo le diría, a ver, ¿y su merced qué hace? Y déjeme ver, ¿y a qué se dedica? Bueno, yo creo que necesitamos aprender a cuidarnos. Y esa fue otra manera en la que mi mamá me estorbó en mi área emocional. Tengo muchas historias, pero no se las voy a contar todas. No. Mi mamá me estorbó siempre con la palabra. Y mi mamá siempre me dio ejemplo. Si ella me mandaba a orar, si ella me despertaba a orar, es porque desde las 4 ella estaba orando y buscando al Señor. Ella siempre me dio el ejemplo, siempre aprendí que éramos una casa, siempre aprendí que éramos una familia y que los problemas los enfrentábamos juntos y que la responsabilidad era de ella, pero yo debía poner mi corazón por la casa. Yo debía poner el pecho también por mi casa, aunque yo era un joven, un pelado, pero aprendí a poner el pecho por la casa y a decir, mamá, aquí estamos. O salimos juntos o nos hundimos juntos. Igualmente, mi mamá guardó mi corazón muchas veces, siempre me protegió, siempre me cuidó, no me sobreprotegió, pero siempre veló por mi seguridad y siempre me estorbó y siempre me veló por mi vida. El ejemplo que les di, por supuesto, es una frase extrema en la que cuando ella tenía rabia dijo, ¿qué más le digo a este muchacho? Yo sabía que ella era capaz de coger a esa muchacha, arrastrarla, y como yo sabía que era capaz, dije, ok, vamos a darle campito, vamos a darle tiempito, metamos esto al refrigerador y dejemos así. Pero es lo que el pastor dice, creo que necesitamos padres que cuiden, que guarden y protejan. Mi mamá sabía que yo tenía un llamado, y como ella sabía eso, dijo, yo no voy a dejar que nada ni nadie roben lo que Dios ha puesto en la vida de mi hijo. Entonces, es un par de ejemplos que quería darles, nada más. No es un ejemplo de vida ni una instrucción, sino simplemente algo que a mí me bendijo. Y si yo hoy algo le doy gracias al Señor, es porque mi mamá me estorbó. Y
me estorbó en muchas cosas, así como también me alentó. Y un día cuando estábamos de novios con Laura, llevamos como 4 años tal vez de novios, me dijo, ¿es que usted no se piensa casar o qué? O sea, usted, ¿cierto? O sea, así como me estorbó, me frenó, un día también me motivó y me impulsó y nos animó y nos respaldó económicamente. Y aquí vamos. No solo es estorbar, pero muchas veces también el alentar. Porque no piensen que mi mamá es quién sabe qué cosas, ¿no? Amén. Nos ponemos en pie. Quiero que le dé gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Dele gracias por estos tiempos de exhortación, de confrontación. Dele gracias al Señor porque Él siempre tiene un propósito, un plan de paz. Sus pensamientos son pensamientos de paz, no de mal. Y el propósito al confrontar, al indagar áreas ocultas, guardadas en el corazón, es conducirnos a la libertad. Por eso yo quiero que usted le dé gracias al Señor. Y quiero que delante del Señor usted hoy se arrepienta. Como padre, si hemos tenido actitudes de Elí, al no obstaculizar el pecado de nuestros hijos, al no ser un estorbo para ellos. Quiero que en este momento también usted renuncie a ese espíritu. Yo renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de Elí. Y en el nombre de Jesús pido que Dios me dé la sabiduría, la gracia, el amor y también la firmeza para corregir lo que está fuera del lineamiento bíblico. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a honrarte a ti por encima de mis hijos. Ayúdame a entender, Señor, el llamado. Ayúdame a comprender, Dios, que tú eres fuego consumidor y que yo soy responsable. Cuando me diste mis hijos eran bebés, yo los tomé y prometí levantarlos en el temor tuyo. Así que hoy renuevo de nuevo ese pacto de levantar mi casa como una casa que tiene temor de Jehová. Perdóname si no he acompañado mis enseñanzas con ejemplo, pero te pido que me des la oportunidad de volver a conectar el corazón de mi casa contigo en el nombre de Jesús. Y también quiero orar por aquellos que como Ofni y Finés necesitan tener un encuentro personal con Dios. Señor, mi clamor hoy es que te conozcan personalmente, que te experimenten a diario, que haya una pasión en el corazón, un fuego que se inicie, Señor, y que se propague en el corazón de los jóvenes de la congregación, en el corazón de los hijos de cada una de nuestras familias, que haya una pasión genuina, que haya una pasión vehemente, que haya un deseo puro de vivir agradándote y dándote gloria en todo, Señor. Y Señor, yo te pido que hoy se ha quebrantado el espíritu de contienda en la casa, el espíritu que lleva a tener choques relacionales, violencia, malas palabras, maltratos físicos, y que hoy mi casa y yo seamos liberados de todo juicio a través del arrepentimiento. Como casa nos presentamos delante de ti y suplicamos tu misericordia y clamamos que nos des una oportunidad más, Señor, para poder decir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Prometemos, Señor, ser hijos sometidos, obedientes, entendiendo que hay bloqueos de mis padres que vienen de ti y que tienen como propósito guardarme y proteger mi corazón. Gracias por esta mañana, gracias por tu ministración, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos allí y adoremos al Rey un instante.